tenemos un iPhone 13 Pro Max, el cual el cliente me dice que el dispositivo fue mojado, que no le enciende, no reacciona, no hace nada. Entonces, bueno, acá lo que hacemos es conectarlo para ver qué reacción me da. Y me doy cuenta que tiene un consumo que no es normal. Y este consumo ya me indica que tiene un corto. Entonces voy a proceder a destaparlo para revisarlo más a fondo, a ver con qué nos encontramos. Entonces empezamos a desarmar el dispositivo. Acá lo empezamos a desarmar, levantamos la pantalla, le cubrimos las cámaras para protegerlas, para que no se vayan a dañar. Después aquí lo que hago es colocarlo en la fuente de poder para ver qué consumos me da, así nomás por encimita, sin desarmarlo totalmente. Acá vemos que me da un consumo de 10 miliamperios. Eso quiere decir que tiene una fuga o un corto en una línea principal. Aquí le doy encendido y vemos que tampoco comienza a consumir como es debido. Acá vemos que sube un consumo muy alto y vuelve y cae a los 8 o 10 miliamperios del principio, que los cuales deberían ser 0. Y así sucesivamente. Entonces aquí ya lo que me tengo que hacer es proceder ahora sí a desarmar el dispositivo en su totalidad para poderlo revisar mejor. Pero bueno, primero me dio por darle una inspección visual por encimita y me doy cuenta que este conector donde va la batería está totalmente sulfatado y obviamente pues la batería también. Entonces lo limpié y a ver si tenía suerte, pero me doy cuenta que sigo con los mismos consumos. Entonces ahora sí procedo a lo que es desarmarlo totalmente para poder sacar el motherboard, para poder revisarlo mejor. Entonces aquí ya lo tengo afuera la placa del motherboard y vamos a darle una inspección visual primero a ver con qué me encuentro. Entonces acá miramos, obviamente pues tiene muchas huellas de agua por todos lados, por muchos lados. Los indicadores de humedad también están activados, están en rojo, o sea, quiere decir que pues sí, obviamente fue mojado. Entonces vamos a retirarle estos cauchitos, esos protectores, para poderlo revisar mejor. Y bueno, empezamos. Entonces acá me doy cuenta que este es el conector del sensor de proximidad, que también está súper sulfatado. y bueno, entonces voy a proceder acá como a medio limpiarlo, a ver si de pronto se nos va el corto o algo así, pero primero vamos a revisarlo bien. Acá también está todo eso sulfatado. Por acá en esta parte está sulfatado. Todo está, acá está activado el indicador de líquidos, de humedad. Bueno, entonces aquí lo voy a colocar en la fuente de poder y en la cámara térmica para ver en dónde se encuentran esos cortos. Entonces aquí ya lo conecto en la fuente de poder, le doy encendido y se queda en un consumo fijo de 0.06. Aquí arribita, como podemos ver, acá nos da ese punto, entonces significa que hay un corto en una línea principal. Después le doy encendido y vemos que empieza a consumir algo que no es normal, que eso me indica que hay una fuga o un corto en una línea secundaria también. Entonces, y como podemos ver, se nos alumbra en la parte de arriba, aquí en este punto de arriba, es el de la línea principal, y la línea secundaria que se nos está iluminando es aquí en la parte de abajo. Cada vez que le damos encendido, cuando pinchamos el botón de power, se nos enciende. Acá ve, la línea secundaria es esta. Entonces la primaria que está acá arriba y la línea secundaria acá abajo. Entonces vamos a mirar en el microscopio cuáles son los cortos que tenemos. Uno es acá arriba y el otro acá abajo. Entonces vamos a mirar bajo el microscopio a ver qué nos encontramos. Aquí ya bajo el microscopio, pues obviamente nos damos cuenta de que esto está muy sulfatado en la parte de arriba y en la parte de abajo, que es en donde la cámara térmica nos está indicando que está consumiendo calor y que es donde están los cortos. Entonces aquí lo que hago es procedo a
a mirar a ver qué me encuentro ahí. Acá veo que hay un capacitor en esta línea principal que es VDD main, que es este que está aquí, que ya les voy a mostrar. Mirando acá en la ZXW, encuentro que este capacitor es el que está sulfatado y es el que aparentemente está en corto. Entonces lo que hago es, voy a revisarlo, a retirarlo, a ver si en verdad está en corto. Y bueno, aquí al retirar la resina, damos cuenta que el capacitor está tan sulfatado que ahí mismo se soltó solo. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a hacerle una medida en continuidad, a ver si me pita, para saber si está en corto. Y efectivamente tiene continuidad el capacitor, quiere decir que está en corto. Y bueno, acá me salió a volar y ni modo de buscarlo, porque eso no lo encuentras nadie, papá. Y bueno, entonces acá ya hago una medición para ver si se nos fue el corto, y si efectivamente el corto se nos fue. Ya tenemos una lectura buena, aunque perdimos ese pad en ese capacitor, un pad, una lineecita se fue, pero bueno, eso no importa, porque hay muchos otros capacitores que comparten la misma línea, entonces no pasa nada. Entonces ahora nos vamos en la parte de abajo, donde nos estaba indicando el corto secundario, la cámara térmica. Y bueno, nos damos cuenta que aquí en esta línea tenemos un capacitor también, que es precisamente en la parte donde tenemos sulfatada, acá exactamente. Entonces vamos a revisar ese capacitor, vamos a quitarlo, a revisarlo y mirar si se nos va ese corto acá en esta línea que tenemos acá. Entonces procedemos a revisar ese capacitor para ver si es el que está en corto también, que es lo más posible, lo que está todo sulfatado. Acá vemos que al remover la resina también alcanzamos a ver que el capacitor está un poquito suelto, igual que el de arriba. Entonces bueno, igual procedemos a quitarlo, a revisarlo y mirar a ver si se nos fueron los cortos. Entonces acá lo quitamos, después trato de medirlo, pero resulta que el capacitor me sale a volar, entonces no lo puedo revisar. Pero bueno, entonces aquí lo que hago es revisar esta línea para asegurarme de que el corto se haya ido, y listo, procedemos a mirar a ver, a conectarlo, a ver si tenemos otros consumos o tenemos algo diferente. Entonces bueno, aquí medimos y ya tenemos una lectura buena. Acá me salen menos por lo que tengo la fuente de poder conectada, pero está bien. Entonces ya tenemos una lectura buena, o sea, quiere decir que el corto ya se fue. Ahora lo que hago es conectar a la fuente de poder para ver qué comportamientos tenemos. Acá me doy cuenta que al encender la fuente de poder, ya el corto que teníamos en línea principal se nos fue, pero al darle encendido tenemos este comportamiento. Y no es normal, o sea que tenemos otro corto en otra línea secundaria. Vuelve cada cero, ya tenemos estos consumos y vuelve cada cero. O sea, retiramos el corto de la línea principal, que era en VDD main, retiramos el corto de la línea secundaria, que era en el conector del sensor de proximidad, y ahora tenemos otro corto en otra línea secundaria. Entonces vamos a revisar. Entonces aquí lo que hago es colocarlo otra vez en la cámara térmica, pero me doy cuenta que no se me calienta nada, no veo ningún destello, no veo absolutamente nada. Entonces procedo a revisar este conector, que es el que he encontrado más sulfatado, a medirlo, a ver si encuentro algo acá raro, y me doy cuenta que esta otra línea siguiente a la que ya quitamos el corto, o sea, esta de acá, la segunda línea, está en corto. Y si nos vamos aquí a la ZXW, tenemos que esta primera línea que teníamos en corto, que era la PP1B8S2, ahora la línea siguiente, que es esta que tenemos aquí, que es una línea I2C clock de 1.8, también está en corto. Y aquí termino de revisar las otras líneas de este conector, las reviso todas y me doy cuenta que ya las otras ya están bien. Entonces vamos a proceder a mirar en la ZXW a ver qué me encuentro. Entonces tenemos que en esta línea acá tiene también otro capacitor, que posiblemente es el que debe estar averiado, porque ahí en esa zona era donde estaba sulfatado. Entonces vamos a remover ese capacitor y miramos a ver si el corto se quita.
Entonces aquí ya empezar a remover el capacitor, lo removemos, lo medimos en continuidad para ver si está en corto y sí, efectivamente el condensador tiene continuidad, quiere decir que está en corto. Mira, acá vemos, acá suena, entonces quiere decir que está en corto. Entonces ahora vamos a medir la línea para mirar a ver si ya se le fue el corto. Entonces aquí medimos, ya tenemos 461 de lectura en escala de diodo, o sea que quiere decir que el corto ya se fue. Y aquí una lectura de 227, que es en la primera línea que le habíamos quitado el primer corto. Entonces ya no tenemos cortos en este conector, que es del sensor de proximidad. Entonces ahora lo colocamos y lo conectamos en la fuente de poder para ver si me da algunos consumos o ver si tenemos algo raro. Entonces aquí lo conectamos, vamos a encender la fuente de poder. Déjenme esperar, les muestro. Acá ya les voy a colocar acá, listo ya. Vamos a encenderla, la enciendo la fuente de poder. No tenemos consumos, o sea que ya es buena señal. Y vamos a darle encendido 1, 2, 3. Y tenemos que enciende con un consumo normal, que son 70 miliamperios, 80, después 100, 200 y sigue subiendo. Hasta que ya bota un pico de 1, como hizo ahorita. Y después ya sube a un consumo más o menos de 2 amperios, 2 punto algo, que es cuando ya enciende el dispositivo, como acá, a 2.13. ¿Ve? Aquí esto ya es seña de que el dispositivo ya encendió. Entonces le conectamos la pantalla para corroborar que el dispositivo sí está encendiendo bien. Entonces se la coloco en la fuente de poder, le doy encendido, tengo 0 de consumos iniciales, pero al darle power aquí me hace un consumo de 2 amperios, de los cuales pues obviamente es un corto. Me doy cuenta desconectando el flex del sensor de proximidad, que es el que está averiado y el que me está causando este corto. Entonces vuelvo y lo enciendo, acá ya 0 de consumo inicial, que está bien. Le doy botón de power, empieza a consumir 70, 80, 90, 100, 200, o sea es un consumo normal. Ya quiere decir que el dispositivo está encendiendo bien. Aquí ya tenemos Apple logo, una muy buena señal, y los consumos están correctos. Ahorita empieza a hacer su pico de 1 amperio, 1.8, 2, 2.3 y 2.5 y así sucesivamente, que es cuando ya el dispositivo enciende en su totalidad. Esperamos, listo, acá ya el dispositivo encendió, verificamos que el touch esté funcionando, que todo esté bien. Acá el touch está funcionando bien, entonces quiere decir que fue otra reparación exitosa. Y listo el pollo, papá.